Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz alumbrando desde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otra temporada, otro año en la radio con nuestros asteriscos, año 14 de nuestro proyecto, que involucra, por supuesto, todo lo periodístico relacionado con la economía, la política y, bueno, como tuvimos hacia fines del año pasado, el deporte, en este caso con el triunfo mundialista. Otro año arrancando en la radio, en nuestra Ecomedios 1220. Hay mucha información, es un verano muy caliente en materia política y también hay preocupación económica porque el gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación. El ministro Sergio Massa prometió que hacia marzo, bueno, el índice de costo de vida bajaría a niveles del 4%, pero no le está yendo bien con eso. La proyección para enero, que acaba de cerrar y que tuvo una impronta muy fuerte de aumentos en los precios de la carne en los últimos días, se estaría encaminando hacia la zona del 6%. Ya está claro que no va a estar en los niveles que esperaba el gobierno y, bueno, esto es una preocupación muy grande para la Casa Rosada, que a su vez tiene que atender otro frente, que es el judicial, por indicación, orden, premisa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien está decidida a provocar ruido en su ataque a la Corte Suprema de Justicia. La vicepresidenta necesita sacarse de encima a la Corte porque sería el máximo tribunal el que termine ratificando, se espera, su condena a 6 años de prisión por los ilícitos, irregularidades, actos de corrupción en la denominada causa vialidad. Todo el equipo de Asterisco lo va a estar acompañando este año y, por supuesto, junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, una alegría que retomemos otro año juntos. Yo comentaba, Iván, el escenario político caliente. No mencionaba, porque lo quería conversar contigo, bueno, la interna que hay en el oficialismo, que quedó muy de manifiesto en esta reunión que se hizo en las últimas horas, donde estuvieron invitados todos en la alianza gobernante, menos el presidente, ¿no? Bueno, en realidad, José, lo que estamos asistiendo me parece que es una descomposición final de un proceso que arrancó mal, que fue una excelente estrategia para ganar la elección, así ya hace 3 años largos, y que evidentemente al poco de arrancar mostró las primeras fisuras. Bueno, lo que estamos viendo es el final, ¿no? Este final que tampoco podía esperarse de otra manera, aunque todavía queda un largo año por delante. La realidad es que la decisión de Alberto Fernández de mantener en algún punto la llama encendida de una eventual candidatura, vas a saber por qué lo hace, ¿no? Porque seguramente las encuestas le llegan y probablemente es consciente de la escasa, aprobación de su gestión. Bueno, esa decisión de mantenerse en esta posición obtura de alguna manera la posibilidad de, encontrar o, si se quiere, apelar a un candidato unificado sin someter al espacio político a una elección interna. Pero claro, José, esto se enmarca, me parece, dentro de una serie de desencuentros que fueron suscitándose a lo largo de los años y que en el 2023 ya hemos podido observar a partir del episodio, para llamarlo de alguna manera, Guado de Pedro, a quien por algún lado indican que fue corrido
o por lo menos no invitado, a un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, un encuentro con organismos de derechos humanos, y a quien le atribuyen haber dicho que el presidente no tiene códigos. Esto se incrementó en los últimos días, por supuesto con un ida y vuelta entre algunos dirigentes del propio espacio más vinculados a la cámpora del kirchnerismo, entre los cuales se cuenta el propio Máximo Kirchner, y por el otro lado los defensores, si querés, de Alberto Fernández, como fue Victoria Tolosa Paz y el propio Aníbal Fernández. Sí, creo, Iván, que Tolosa Paz acierta cuando le dice al gordo de Pedro: decidite si estás adentro o afuera. Es una, digamos, esta agencia de colocaciones políticas que es la cámpora es muy incoherente su actitud, porque por un lado le renuncian al gobierno, lo critican, hacen off the record para cuestionarlo, pero nadie deja su puestito de lado. Guado de Pedro sigue cobrando como ministro del Interior, la presidenta de la ANSES sigue en su cargo, la del PAMI lo mismo, el de Aerolíneas lo mismo, son todos camporistas, ultra-kirchneristas, pero para cobrar la platita del Estado siguen siendo empleados del gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto, José, pero esto, insisto, no es de hoy, ¿no? Esta contradicción que también es atribuible al propio, porque uno puede describir cómo desde el propio espacio se le animan, por decirlo de alguna manera, al presidente de la Nación, pero bueno, acá el principal responsable de que esto suceda es el propio presidente de la Nación, sí, sin duda, que ha tenido un discurso absolutamente errático en cuanto a filiaciones o demostraciones de lealtad interna, ¿no? Me parece que ha tenido ocasiones en las cuales él pudo, efectivamente, reafirmar su poder político, el poder que deviene de las urnas, y en algún momento decidió no hacerlo. Bueno, este es el precio que se paga por transitar un camino muy estrecho donde al no tomar una decisión, bueno, estas son las consecuencias. La verdad es que... Sí, es insólito además, Iván, que como resumen de esta cumbre que hicieron en el Frente de Todos sin el albertismo, bueno, el resumen fue ningún compañero habla mal de otro compañero, ¿no? Después de todo lo que se dijeron en la previa. No, hemos visto, digamos, en este último gobierno peronista, hemos visto en muchos casos, José, de transgresión o, si querés, de violación al código implícito del peronismo. Es decir, acá, bueno, aquello de que conduce, al que conduce se lo acompaña, te diría que nunca lo vimos. Por otro lado, el presidente, cuando tuvo, insisto, la oportunidad y la aprobación popular allí en los albores del año 2020, cuando la pandemia acaecía sobre la humanidad, él alcanzó puntos, digamos, de aprobación insospechados, y sin embargo se fue licuando con el tiempo, con malas decisiones, con enfrentamientos estériles entre sectores del propio gobierno, por supuesto con la oposición, que hizo lo propio, pero digamos, acá no se le puede decir que la oposición ha tenido un rol demasiado protagónico en erosionar la figura presidencial, porque el principal espacio político que erosionó al presidente de la Nación fue el propio. Bueno, vamos a ver, seguimos José, con el análisis político, pero no quería dejar pasar la oportunidad de un tema que preocupa y mucho, sobre todo al bolsillo de la gente, que es una inflación que no da respiro y que ya se está proyectando a niveles que supera lo previsto por el equipo económico. En enero se va a conocer, creo que en la segunda semana de febrero, el índice oficial del INDEC, pero ya hay datos circulando de los mayores especialistas que siguen el tema, y lo tenemos en línea a Eugenio Mari, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Buen año, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, es así, ¿no? Enero viene con un nivel inflacionario que se encuentra en niveles similares a los del 2022, Eugenio.
Bueno, efectivamente, a ver, la medición de inflación que hacemos desde la Fundación Libertad y Progreso para el mes de enero nos dio una variación de 6,3 mensual, ¿sí? Con lo cual básicamente nos está diciendo este dato que nos alejamos de las pretensiones del Ministerio de Economía de el 4% mensual, así que se habló mucho. Y bueno, ahí lo que vamos a ver es que la aceleración de los precios va a seguir haciendo un impacto negativo sobre lo que es el poder adquisitivo de los argentinos, ¿no? Y todo esto, bueno, responde a que la política económica, si bien tiene algunos atisbos de normalización, la realidad es que se siguen acumulando cada vez más distorsiones, y esas distorsiones se notan en uno de los fundamentos de la economía, que es la moneda. Tenemos una moneda que vale cada vez menos y vale cada vez menos a una tasa aceleradísima. Ahora, Eugenio, buenas noches. Iván Damianovich, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahora, evidentemente, digamos, por más buena voluntad, bueno, uno no debería todavía, digamos, animarse a considerar que el objetivo propuesto por Massa ha fracasado, pero pareciera que va en esa línea, ¿no? Porque evidentemente la inflación del mes de enero va a ser más alta de la esperada y luego comienza el año con ajustes que están previstos. Pero, digamos, ¿cuál es el camino? ¿Cuál sería la receta? ¿Por dónde debería avanzar el gobierno que le quedan, los meses que le quedan en un año electoral, donde, bueno, la suerte de continuar para el propio gobierno es realmente escasa con estos niveles de inflación? ¿Cuál debería ser la actitud, digamos, moderada, mesurada, responsable para transitar este año electoral con lo que ya sabemos que un año electoral implica para la Argentina, ¿no? En términos económicos, en términos inflacionarios. Sí, totalmente. A ver, año electoral es básicamente año de incertidumbre y encima ya sabemos que vamos a transitar un año electoral que va a estar impactado además por la mayor sequía en una década, con lo cual ya de por sí es un golpazo enorme sobre la economía argentina. Y entonces en ese marco, ¿sí?, de una economía con alto nivel de incertidumbre y encima golpeada, el gobierno debería adoptar una postura responsable. ¿A qué me refiero responsable? Responsable en lo que es el plano fiscal, o sea, dejar de gastar más de lo que se ingresa genuinamente, y responsable en el plano monetario, que tiene que ver con, básicamente, dejar de emitir billetes para financiar el gasto. Así que en este último componente el gobierno ha tenido una creatividad enorme para eludir las metas con el fondo y decirle al fondo, mira, cumplimos la meta de financiamiento monetario, en lugar de eso emitir de manera indirecta y financiar gasto. Pero bueno, eso es un tema aparte que después del tema podemos discutir. Pero básicamente la receta es, si uno quiere pasar un año, no vamos a decir estable en términos internacionales, pero por lo menos reducir la probabilidad de que haya una corrida cambiaria, una corrida bancaria en Argentina, tenemos que apostarle a la responsabilidad fiscal y responsabilidad monetaria, ¿sí? Y esto es fundamental que se entienda que es una condición que tiene que tener la Argentina de manera casi permanente, ¿sí? Acá voy a dar un pequeño ejemplo. Si vimos por las redes sociales, en Twitter en particular, esta última semana hemos visto funcionarios de un gobierno de izquierda, como es el de Boric, en Chile, festejando que Chile volvió a tener superávit fiscal. Entonces, eso es una señal de que se ha ganado una conciencia, en este caso en Chile, de que hay ciertas bases de la economía que hay que respetarlas para que vaya bien. Bueno, eso es lo que todavía está en debate en Argentina, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad monetaria. Incluso sobre eso, luego deberíamos avanzar en cambiar ciertas reglas de juego, que es lo que se llama reformas estructurales, pero eso es un capítulo que le va a quedar probablemente al próximo gobierno. Eugenio, el enero fue malo en cuanto a acumulación de reservas. El Banco Central terminó vendiendo unos 200 millones de dólares en sus intervenciones periódicas. Hoy incluso arrancó febrero otra vez vendiendo reservas. ¿Por qué el gobierno o el Banco Central en este caso no puede acumularlas? Bueno, acá tenemos algo de fondo que es pretender acumular reservas de manera sostenible con cepo cambiario es una utopía, ¿sí?
el cepo cambiario no te va a dar abundancia de reservas, sino que te va a dar escasez de reservas. Y eso es básicamente lo que vamos viviendo en la tendencia de Argentina. El Banco Central que permanentemente está rascando el fondo de la olla de las reservas y todo el tiempo inventando medidas ad hoc para ver si rescata un dólar. ¿Sí? Por ejemplo, el dólar soja 1, después el dólar soja 2, bueno, en fin. Ahora, además de todo este fenómeno de fondo, en enero y febrero, tradicionalmente son meses en los cuales el Banco Central tiene saldo vendedor en el mercado de cambios, ¿sí? Básicamente porque hay una demanda por turismo y la oferta de divisas de las exportaciones agroindustriales se ve reducida hasta que entre la cosecha gruesa en marzo y abril. Entonces, la realidad es que estamos sumando un momento del año complicado en términos de mercado de cambios con una política económica de fondo que, en lugar de ayudar a que se acumulen reservas, básicamente va en el sentido totalmente opuesto. Eugenio, la última por mi parte. Hoy, bueno, la Reserva Federal volvió a aumentar la tasa. Obviamente se esperaba que fuera más, pero bueno, finalmente moderó esa suba. De todas maneras, bueno, sigue siendo un tema que genera, por supuesto, inquietud a nivel mundial. ¿Cómo puede afectar esto para la Argentina, el hecho de que, bueno, la realidad de que el dinero se siga haciendo a Estados Unidos y eventualmente afecte la posibilidad de lograr colocar bonos argentinos o que la deuda argentina tenga una mejor performance? Bueno, a ver, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la suba de la tasa de interés que fue muy acelerada en los últimos meses, tanto en la Reserva Federal, pero están empezando a acompañar el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, incluso el Banco de Japón está empezando a normalizar su política de tasas. Bueno, todo eso lo más probable es que venga acompañado de un decaimiento en la actividad económica mundial. Y un decaimiento en la actividad económica mundial, sumado a un fortalecimiento del dólar, básicamente por la suba de la tasa de interés, significa que la demanda de commodities y de bienes que exporta Argentina va a caer. Entonces, nosotros como economía, en lugar de venderle más al mundo, le vamos a vender menos. Entonces vamos a tener menos ingresos genuinos. Entonces, por ese lado, la economía argentina se va a ver impactada. Y por otro lado, al mismo tiempo, hoy en Argentina ese flujo, la verdad que es muy chiquito, pero lo que tiene que ver a los movimientos de capitales, cuanto más alta sea la tasa de interés de Estados Unidos, más capitales van a querer ir a Estados Unidos y menos capitales van a querer ir a los mercados emergentes como Argentina. Entonces, en ese sentido, Argentina, si en algún momento normaliza el mercado financiero y el mercado de capitales, bueno, la realidad es que con las tasas de interés de Estados Unidos altas, bueno, tenemos menos probabilidad de atraer capitales, y básicamente porque la ecuación riesgo-rendimiento argentino no cierra demasiado. Entonces, en ese sentido, tenemos básicamente dos canales que nos impactan negativamente y que se van a traducir en menos actividad económica y mayores restricciones en términos de los ingresos que va a tener Argentina. Bien, 6.3% la proyección de la Fundación de Libertad y Progreso para enero. Veremos cómo evoluciona esto y qué dice el INDEC en algunos días. Eugenio, gracias por la nota, te mandamos un abrazo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Ahí está Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso en Asteriscos. Iván, cerramos el capítulo del análisis político, una reunión del Frente de Todos en la que estuvo Sergio Massa, un Sergio Massa que, sabemos que aspira, toda su vida lo hizo, a ser candidato presidencial. Lo que ocurre es que no están las condiciones que él considera que deben darse para ello. Espera que encaminar un poco la economía le sirva como plataforma. Quiere tener el apoyo de todos los sectores del peronismo, en especial Cristina Kirchner, que es la gran electora en esa interna. Para eso va a trabajar en los próximos meses,
pero un peronismo que todavía no tiene la unidad asegurada, ¿no? No, por supuesto, y claro está, José, que ya lo hemos visto en otras oportunidades en la historia argentina, cuando el peronismo ve amenazada la posibilidad de la supervivencia en el poder, empiezan a generarse espacios, bueno, de resistencia, te diría, más de supervivencia, de resistencia para, bueno, aguantar lo que haya que aguantar y armarse lo más posible para enfrentar un periodo como oposición. Esto, bueno, en algún punto pareciera que ya se está esbozando, teniendo en cuenta que, insisto, la economía es clave, lo ha sido clave para el propio Macri, cuya gestión fue realmente mala, y lo está haciendo evidentemente para Alberto Fernández, que también exhibe muy malos resultados en términos económicos, aún peores. Entonces, con una inflación del 6% mensual, una inflación anualizada del 100%, es muy difícil pensar que este gobierno, que el peronismo pueda mantenerse en el poder. Entonces, bueno, la fragmentación es casi una consecuencia natural de esto, y es muy probable que empecemos a ver candidatos, bueno, que se cortan, que van por otro lado, que van a una colectora, que van con una lista aparte, con un partido, a veces con algún sello diferente, y que busquen de alguna manera broquelarse para, bueno, aguantar el vendaval. El desafío más grande, en todo caso, José, más que los que se van, y ojo, nunca hay que dar por muerto al peronismo, pero si el caso así fuera, el desafío lo van a tener los que lleguen, porque lo que viene para Argentina ya no admite improvisación, marketing político como el que estuvimos acostumbrados a ver durante gran parte del macrismo, de la mano de Durán Barba y compañía. Digamos, acá hay una sociedad muy golpeada, que tiene muy poca paciencia, muy baja tolerancia, y que necesita irremediablemente un camino, por lo menos un sendero de crecimiento y esperanzador, que es lo que no han logrado recrear los dirigentes de la Argentina en los últimos años. Bueno, y algunos dirigentes del kirchnerismo más duro, como Hugo Yasky, que es jefe de la central gremial, la CTA, dijeron en las últimas horas que Cristina Kirchner debería ir de nuevo apuntalando a un candidato como fue hace 4 años, un poquito menos, de nuevo apuntalando a un candidato, en este caso como compañera de fórmula. Sería la intención que tienen algunos dirigentes kirchneristas después de que la vicepresidenta dijo, bueno, que está proscripta, que no se puede presentar. Ahora aparecerían algunos dirigentes de su espacio tratando de que otra vez vuelva a acompañar a un candidato desde la candidatura a vicepresidenta, ¿no? Claro, porque cualquier estrategia electoral, José, que se teje a partir de ahora, va a estar atravesada por la dinámica judicial, por una Corte Suprema que está, muy observada, y por las alianzas que puedan existir en las provincias con el adelantamiento de las elecciones en la mayoría de los distritos. Me parece, José, que la suerte de Cristina, recordemos que también puede abrirse, puede continuar otra vez la causa de Otesur y los sauces, sí. Que esto además afecta no tanto a la figura de Cristina, por supuesto que sí, pero sobre todo, y lo que más preocupa, es a los hijos del matrimonio Kirchner. Vamos a preguntarle, Iván, si te parece, a Cristian Solmoirago, politólogo y director de la consultora que lleva su nombre, a quien tenemos en línea. Cristian, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? José, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, buen año. Estamos arrancando la 14ª temporada. Queríamos tener tu impresión. Sabemos que han hecho algunos análisis, algunas mediciones, en principio de lo que fue esta reunión interna del Frente de Todos que se hizo en estos días, sin la presencia de dirigentes cercanos al presidente de la Nación. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué mensaje está transmitiendo el oficialismo en este caso?
Mira, nosotros lo que vemos en términos de datos, en términos de números, cómo se mueve la opinión pública, es la centralidad de Cristina Kirchner y su liderazgo no solamente político, sino también detenta el liderazgo electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente la que ordena el sector, el espacio, sino también es quien tiene los votos, ¿no? Nosotros ensayamos en el último estudio un escenario paso ampliado, incluyendo a Cristina Kirchner, y la vicepresidenta es la que lidera intención de votos o tiene más intención de votos que el resto de los dirigentes políticos de cualquier otro espacio, digamos, ¿no? O sea, ya sea dentro del Frente de Todos o también dentro de la dirigencia Juntos por el Cambio. Ahora bien, la vicepresidenta declaró en el mes de diciembre que no va a la carrera electoral, que no va a competir, lo que nosotros nos permite ensayar un escenario sin la vicepresidenta, ¿no? También, al decir eso, la vicepresidenta, al no participar, nosotros queremos saber dónde iría ese caudal electoral dentro del espacio del Frente de Todos. No iría al presidente Alberto Fernández. El que se deba la mayor porción de ese caudal electoral es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y en segunda medida el ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? O sea, son los dos dirigentes que, si Cristina Kirchner no está en la oferta electoral, son los que absorberían el mayor caudal de votos que hoy detenta la vicepresidenta. Cristian, buenas noches. Iván Damianovich, saludo, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo te va? Muy bien. Ahora bien, en este escenario, de todas maneras, a ninguno de ellos, en principio, les alcanzaría para imponerse finalmente. Es decir, el arco opositor, entiendo, y corregime si me equivoco, aún en sus diferencias, pudiendo eventualmente limarlas y ofrecer una alternativa más unificada, digamos, estaría en mejores condiciones de, en todo caso, disputar la presidencia en una segunda vuelta, ¿es así? Sí, nosotros vemos también en ese escenario de paso ampliada, también medimos a los dirigentes Juntos por el Cambio, y en el consolidado, digamos, la sumatoria de cada uno de ellos nos arroja que Juntos por el Cambio tiene alrededor de 40 puntos y el Frente de Todos 28 puntos, si no me equivoco, en ese consolidado. ¿Qué es lo que pasa, Iván? Tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio todavía no está la oferta concreta. No sabemos quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Si va a ser Mauricio Macri, si va a estar en el escenario o no. Tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner inciden en el escenario si son candidatos, pero también inciden en el escenario si no lo son. ¿Por qué? Si Mauricio Macri decide no competir, no ser candidato, su apoyo o no a determinado dirigente va a ser decisivo a la hora de enfrentar en las PASO. Y si Cristina Kirchner no es candidata, su apoyo o no a determinado dirigente dentro del Frente de Todos también va a ser más que decisivo. Entonces tenemos dos figuras, dos expresidentes que me parece a mí ya tienen decidido no ser candidatos, pero van a incidir hasta lo último, no solamente en la elección y selección de candidatos, sino también en la elaboración de los componentes de las candidaturas en todas las provincias. Acordate que muchas provincias eligen 6 provincias eligen senadores, y todas las provincias también eligen diputados nacionales, en donde la lapicera la va a tener de un lado Cristina Kirchner y mayoritariamente Mauricio Macri en el otro sector. Ahora, Cristian, ¿qué rol en todo ese escenario que describís y que analizás, qué rol puede tener Javier Milei? El principal rol hoy que tiene Javier Milei es que empuja un balotaje, ¿no? O sea, estando Javier Milei de candidato con el posicionamiento que tiene, hoy es garantía que en Argentina va a haber balotaje. Nosotros lo tenemos a Javier Milei como tercera fuerza, que se viene manteniendo con un piso, la verdad, alto dentro de todo. Nosotros tenemos 16, 17 puntos, va en esa dirección, que eso de alguna manera en el escenario electoral de este año te garantiza de que va a haber balotaje entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Javier Milei es el sol, digamos,
tiene muchos componentes positivos, pero también tiene mucho déficit. Nosotros vemos que arranca el cronograma electoral ahora el 12 de febrero en la provincia de La Pampa, y vamos a tener 12 o 13 elecciones de acá hasta la elección paso, en donde Javier Milei no es protagonista ninguna, ¿no? Porque no tiene candidatos locales, no tiene anclaje local, no tiene estructura en cada una de esas provincias que van a elegir gobernadores. Entonces, lo que creemos que va a generar cierto clima y va a desnudar el déficit real de Javier Milei, que esa incapacidad de un armado mucho más amplio o esa incapacidad de una construcción de consenso que le permite a él ensanchar esa base de sustentación política que hoy no la tiene. Hoy Javier Milei es Javier Milei. La fuerza política de Javier Milei es él, digamos, ¿no? No tiene otros componentes que puedan hacer que pueda generar un sostenimiento en todos estos procesos electorales provinciales que se desata ahora a partir del 12 de febrero. Cristian, gracias como siempre por todo el análisis, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Iván y José, que tengan una muy buena noche. Ahí estaba el politólogo Cristian Solmoirago, bueno, con todo el análisis político. Iván, contigo nos reencontramos la semana próxima, si te parece. Claro, José, con mucho gusto, un abrazo grande. Bien, ya seguimos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Tenés Credicop móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop móvil y listo. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.com. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Bueno, nuestro portal asteriscos.tv a esta hora tiene como principales noticias que Alberto Fernández cedió y convocará a una mesa política en el Frente de Todos, un cambio de rumbo por parte del presidente de la Nación. También que rigen las fotomultas por infracciones dentro del auto, sobre todo para uso de celular y el no uso del cinturón de seguridad. Y la otra nota destacada es el terrible caso del chiquito asesinado, Lucio. Se van a conocer los veredictos
en el juicio que se siguió contra su madre y la pareja de su madre. Las acusadas no van a estar cuando se lea el veredicto, que se espera va a ser muy duro hacia ellas, así que bueno, pidieron no estar cuando se lean ese veredicto en este juicio por el terrible crimen del pequeño Lucio. Las tres principales noticias a esta hora de Asteriscos, y ya vamos a presentar el mundo que viene. Ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y el mundo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bueno, cerramos el 2022 con mucha información, por supuesto, vinculada al Mundial de Fútbol, pero ya es agua pasada. Volvemos a la línea de la información más dura sobre en qué está este mundo que viene. Me llamó la atención en los últimos días, Rodrigo, que hubo mucha información sobre más despidos en las tecnológicas. ¿Te impresiona que es un fenómeno que va para largo, que va a tener continuidad? ¿Cómo estás, José? Sí, va a seguir habiendo seguramente noticias de despidos en las tecnológicas en general, porque fueron un par de años en los que hubo muchas especulaciones. Hubo con el tema del COVID, que de alguna forma legitimó que algunas tendencias tecnológicas comenzaran a implementarse. Eso generó mucha especulación, porque se surgió la idea del metaverso, surgió la idea de que muchas cosas que ahora estamos haciendo a través de redes y a través de todo lo que son plataformas digitales se iba a profundizar mucho más, y es bastante parecido a lo que pasó a principios de los 2000, cuando estalló la primera burbuja, que de golpe todo el mundo pensaba que todo iba a pasar por lo digital, y cuando se dieron cuenta de la realidad, que todo tiene un límite, comenzó a contraerse. Acá no llegamos a esa instancia de burbuja, pero sin lugar a dudas hay una retracción importante, porque estaban hablando de muchísimos recursos destinados al metaverso y a montones de proyectos que finalmente no están caminando realmente. Se habla bastante de este concepto del metaverso, incluso hay un par de películas que aluden a este mundo. Si lo tuvieses que explicar, ¿qué dirías del metaverso? Lo que sucede es que el metaverso, como se lo define actualmente, existe hace muchos años. La realidad es que, en teoría, un metaverso sería cualquier espacio virtual en el cual pueden interactuar personas a través de un avatar de un personaje. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva, que es la definición que dio Zuckerberg cuando intentó sacar esa idea por parte de Facebook, podríamos decir que muchos de los videojuegos que la gente estaba utilizando y jugando hace 15 años en red son metaversos. Entonces, también tiene que ver con eso. Se le dio ese concepto de que iba a realmente existir ese universo en el que la gente iba a llevar muchos de sus negocios, muchos de sus ideas, y la verdad es que la gente no va a migrar toda su actividad a la red porque se cree una plataforma de ese estilo, porque ya existieron, y aparte existieron intentos, porque en el año 2004-2005 estuvo la famosa Second Life, que seguramente recordás, José, que fue esa plataforma de la que se habló tanto y hubo gente que invirtió y gastó mucho dinero, y realmente no caminó, porque es muy de nicho que realmente la gente vaya a querer tener una especie de vida paralela a través de un avatar en Internet. Bueno, es todo un desafío indudablemente. Creo que sí, que este tema no parece por ahora aprender en el universo en general. ¿Qué potencialidad le ves a las redes sociales? ¿Van a seguir marcando el ritmo Twitter, Facebook o Instagram, o puede haber espacio para más redes? Lo que yo siento es que todo es cíclico en Internet, y lo venimos viendo desde hace 20 años, cómo va evolucionando todo lo que es la parte de Internet. Y también tengo la sensación de que estas fantasías, ¿no?, que son un poco apresuradas,
como lo que fue Second Life en su momento, o el hecho del metaverso hace un par de años que coincidió con el tema de lo que fue la cuarentena y esa sensación de que todo se iba a lo digital, son ideas por ahí que se adelantan muchos años a la realidad, son medio fantasiosas. Creo que, como pudimos ver con todas las redes sociales, hay una evolución natural de cómo los mensajes que la gente puede compartir se van ajustando a los distintos espacios que van teniendo y la gente va eligiendo el espacio en el que mejor se puede expresar. Ahora, la realidad es que las personas no van a migrar de golpe a hacer actividades de la vida cotidiana en un espacio virtual si no es absolutamente necesario. Quizás en la cuarentena nos generó esa sensación de que muchas cosas que hacíamos en la vida real las íbamos a necesitar migrar hacia un espacio virtual. Gracias a Dios podemos continuar con nuestras vidas y bueno, eso de alguna forma desinfla mucho las expectativas y tenemos tecnológicas que están despidiendo 10.000, 15.000 empleados, está sucediendo en montones de empresas y es algo que yo creo que no es preocupante porque la realidad es que se generó tantas expectativas falsas durante el periodo del COVID que es una forma en la cual se está de alguna forma estabilizando a la normalidad el mercado. Hay muchos proyectos que iban a seguir fracasando y que si no se tomaba algún tipo de medida de este tipo, estaba todo totalmente excedida. Las expectativas eran demasiado altas. Bien, Rodrigo, bueno, todo un desafío este año, por dónde va a pasar el nuevo mundo que viene. Te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos la semana próxima. Muchísimas gracias, José. Hasta la semana que viene. Bien, la información que nos llega ahora desde la Agencia de Noticias Argentinas está indicando que hubo incidentes en el sur del país en el tercer día de protesta en Lago Escondido. Los organizadores denunciaron que personal de seguridad del multimillonario Joe Lewis les arrojaron gas pimienta, los golpearon y se registraron heridos en la marcha por la soberanía del Lago Escondido, que tuvo su tercer día. Hoy, momentos de tensión e incidentes entre los manifestantes y el personal de seguridad privada. Según denunció, dice la agencia ANA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, organizadora de la marcha, hubo piedrazos y gas pimienta. La protesta de sectores de la izquierda había comenzado el lunes y tiene previsto recién finalizar este viernes. Entre los participantes estuvieron el sacerdote Francisco Paco Olveira,
del grupo de curas de Opción por los Pobres, el médico sanitarista Jorge Rashid, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Clasista y Combativa, incidentes en el sur del país, ahí en la zona del Lago Escondido, donde afirman los manifestantes que recibieron piedrazos, gas pimienta y también lesiones provocadas por caballos y rebenques contra los manifestantes en este lugar de la Patagonia. Alta tensión y este reclamo que va a continuar también hasta el viernes. Toda la información que nos proporciona la agencia Noticias Argentinas. Ya lo presentamos al amigo Juan Paulenco. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Querido Juan, otro año juntos, qué alegría, un abrazo grande. Muy buenas noches, José, buenas noches, audiencia, y muchísimas gracias por permitirme acompañarte a vos y a todo el equipo. 14 años ya, Juan, pasa todo muy rápido. Hoy hablamos un poco en la primera mitad del programa sobre cómo se está negociando políticamente en el oficialismo, pero sabemos que tenés información sobre lo que fue este encuentro del Frente de Todos en Merlo. Sí, esto fue anoche, donde fue a través, lo poco o mucho, dieron un comunicado de prensa, pero ahí los amigos, los pirinchos, nos han contado que llamó mucho la atención algunas ausencias. Por ejemplo, el señor Juan Zabaleta de Hurlingham no fue, Fernando Espinosa de La Matanza no fue, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, no fue. Claro, ¿qué está pasando? Evidentemente los intendentes de la primera y de la tercera, a través de Kicillof, a través de Máximo Kirchner, a través de Sergio Massa, la idea trata de sacar un consenso sobre algunos borradores de las futuras candidaturas. Creo que está muy fuerte Kicillof en la provincia de Buenos Aires, candidato a reelegir, y Sergio Massa cada vez está más cerca en el orden nacional. Bueno, repasando un poco los nombres que mencionaste, Juan, tenemos el intendente de Ituzaingó, volvió a asumir el cargo y rajó a medio equipo que estaba integrado por la Cámpora. Ahí podríamos tener alguna explicación tal vez de su ausencia. Y Fernando Gray, por su lado, que mantiene un litigio judicial. Muy distanciado del presidente del PJ. Claro, del PJ bonaerense Máximo Kirchner. Ahí podríamos tener otra razón. Lo que no se entiende mucho es la ausencia de Espinosa, ¿no?, de La Matanza. A ver, Espinosa está por ahora tratando de ver cómo va a manejar el tema de esta denuncia que parte del PRO, que parte de este intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, con respecto a la diferencia entre el censo del 2010 y el último realizado. ¿Qué pasa? Sí. Si es verdad todo esto, que por supuesto acá la justicia tendrá la palabra, a ver, legalmente Fernando Espinosa tendría que negociar un dinero a devolver. No sé si los 85.000 millones de pesos, pero me parece que esto me huele a una negociación política. Como tal, Fernando Espinosa hoy tiene este tema por resolver, y lo otro, claro, Fernando Espinosa ya está con intenciones de ser candidato, y este nuevo esquema, por lo menos de esta semana, no lo tiene en cuenta, ¿no? A ver, Fernando Espinosa tiene ganas de medir, a ver si puede ser candidato a vicegobernador, haciendo un enroque con Verónica Magario, candidata a intendenta en La Matanza, un Fernando Espinosa que puede acompañar a Cristina Fernández de Kirchner como candidatos a senadores nacionales, Cristina primero, Fernando segundo, ganando Kicillof, los dos entran, eso puede ser muy posible. Un Fernando Espinosa que también tiene gana, en caso de no prospere, ser candidato a diputado nacional para
intentar ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, como Alberto Balestrini y Alberto Reinaldo Pierre, y un sueño, Fernando Espinosa, candidato a vicepresidente de la Nación, pero repasemos que si va a ser Sergio Massa, dos hombres del conurbano, me parece que no cerraría. El PRO bonaerense se reúne para ordenarse internamente, Juan. Sí, acá convocaron una especie de retiro espiritual, claro, con todo esto que está pasando. Malas declaraciones de Florencia Arieto ayer, que le pegó con un misil Katiuska a Patricia Burrich con respecto al tema consabido de lo que ha pasado en Patagonia, con este docente. Ahora, claro, ¿qué está pasando? El internet está en un rojo total, entonces se juntan este viernes en Olavarría, más precisamente en la localidad de Sierras Bayas, todos los sectores. Jorge Macri, Diego Santilli, Cristian Retondo, Garro de la Plata, Grindetti, Valenzuela, más los intendentes del interior, y van a tratar los referentes de Horacio Rodríguez Larreta, de Macri y demás, de poder armar un pacto de no agresión, porque si siguen así, me parece que el Frente de Todos le va a terminar ganando ambas elecciones, nación y provincia. Veremos, ahí estaremos siguiendo esa información para tener todo el análisis en la semana próxima. Querido Juan, una alegría, como te decía, arrancar otro año juntos. Nos reencontramos la semana próxima. Con muchísimo gusto, nos reencontramos, si Dios así lo permite, el próximo miércoles. Bien, ahí estaba Juan Andrés Paulengo con toda la información de la provincia de Buenos Aires. Estamos siguiendo muy de cerca qué está pasando con los precios y por eso queríamos sacar en este tramo finalísimo del programa a Jorge Colina, titular de IDESA. Jorge, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, ustedes publicaron hoy en El Economista una interesante nota mencionando, entre otras cosas, Jorge, mencionas vos, que Precios Justos no es un programa antiinflacionario. Claro, hay un error conceptual con el tema de antes precios cuidados y ahora precios justos. La inflación es el aumento sostenido de todos los precios. Y lo que hace el precio cuidado o el precio justos es decir, bueno, elijamos algunos productos que crezcan menos que la inflación, que crezcan la inflación que nosotros queremos, que sea, por ejemplo, 3% mensual. Ahora, aún cuando sea exitoso, la empresa de acuerdo, que te pongo algunos productos que crezcan un poquito menos, la inflación va a seguir siendo alta, va a seguir siendo el 5 y el 6, porque incluso el Precio Index reconoce que cuando ellos van a relevar los precios de góndolas, apenas un 3% de los precios que ellos relevan están dentro de un programa de precio regulado, de precio justo. Y además son algunos productos que obviamente son las leches líquidas, aguas, jugos concentrados y otras cositas más. No muchos productos más. Entonces, puede ser exitoso el precio justo en dar algunas ofertas, pero no va a ser exitoso nunca en bajar la inflación, porque la mayoría de los precios están creciendo con su dinámica propia. Entonces, por eso ahí en el título poníamos del Economista, precios justos es como si fuera un Black Friday, pero no una política antiinflacionaria. Hay algunas ofertas, pero con eso no vas a bajar la inflación. Y a esto tenemos que sumar que, bueno, hay aumentos en los servicios, en las prepagas, en distintas variables clave que también van a presionar sobre el costo de vida de enero, ¿no? Sí, claro, pero fundamentalmente el tema de la nominalidad. ¿Qué es esto? Es la dimensión monetaria está creciendo al 6% mensual. El dinero en poder de la gente es 6% mensual. Los salarios formales, que es la gente de mayor poder adquisitivo, 6% mensual. Los intereses que pagan las LELIC, que vendría a ser la remuneración a los que tienen un plazo fijo, crece al 6% mensual. O sea, todo crece al 6% mensual y la economía está estancada, dice el INDEC, o sea, no crece más, y es difícil que la inflación sea 3. O sea, es más probable que la inflación estructural vaya a ser el 6%, que es lo que está subiendo toda la nominalidad de la economía. Y a esto le sumamos que venimos con un arrastre muy importante de precios del 2022, ¿no?
Ya, claro, y además ya con una inflación de casi 100%, con 95%, eso significa es muy difícil que eso se revierta solo, que sola ya los precios dejen de subir, al contrario, se van retroalimentando. Mientras más alta la inflación, más retroalimentación hay. ¿Te impresiona que el gobierno fracasó ya con esta idea de convertir planes sociales en empleo, Jorge? No, porque ya se sabía que eso iba a fracasar. Digamos, la gente que cobra los planes sociales son personas que no tienen muchas capacidades para el empleo formal. Tiene bajo nivel de educación, baja experiencia, muchos de ellos no estudian trabajo, son inactivos. Entonces, es muy difícil insertar a esa gente en el mercado laboral formal. Luego, el mercado laboral formal no está creando empleos. Está clavado en 6 millones el tema de los empleados asalariados en empresas privadas. Y el tercer punto, una legislación laboral que es muy ruinosa para quien contrata a alguien en blanco. Entonces, en definitiva, las empresas contratan en blanco a las personas de más alta productividad, los de mayor educación, los de más experiencia, los que más generan, y que no son las personas que tienen los planes asistenciales. Entonces, son 3 elementos que ya indicaban de que esto iba a fracasar. Y de hecho, comenzó ya fracasando en el 2017 cuando el gobierno de Macri quiso hacer eso, el plan de ensamble, y fracasó Alberto Fernández y volvió a fracasar este año. Y va a seguir fracasando, porque la gente de los planes sociales no está capacitada para entrar a empleos formales, y aun cuando lo estuviera, la legislación laboral es tan, tan vieja que se genera, digamos, un rechazo a la posibilidad de que esta gente pueda incorporarse al mercado blanco. Jorge, gracias por este contacto, por habernos atendido, y bueno, en esta semana nos volveremos a comunicar para avanzar con otras cuestiones más vinculadas a la pobreza estructural. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Ahí estaba el analista especializado en todo lo que es el ámbito sociológico, Jorge Colina. Los datos de inflación, bueno, que le están dando mal al gobierno en enero, en el arranque de este 2023. Nosotros, bueno, ya arrancamos el primer programa del año. Nos reencontramos la semana próxima, como siempre, el miércoles, desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.